Okay, now I'm going to record this class. And also I am going to share with you the screen, and I am going to show you the chronogram, the schedule for this last week. Entonces, como lo mencioné anteriormente, ya estamos en nuestra última semana, nuestra última clase, perdón, de nuestro English Dashboard Level 1. Para que tengamos en cuenta, dentro de nuestro cronograma, la fecha límite de recepción de actividades es hasta el 27 de noviembre. Para esta semana, ¿qué tenemos? Dos actividades. Una que es la presentación de la rutina diaria y también el video presentación. Les recuerdo que todas las actividades están habilitadas independientemente del cronograma. Bueno, les recuerdo también que pueden ingresar a calificaciones para que tengan un seguimiento de las actividades que ya han presentado, cuáles faltan o cuáles deben corregir. Les recuerdo la importancia del envío del documento de identidad para la certificación de su curso. Bueno, ahora, dentro de la guía de aprendizaje encontramos los lineamientos para estas dos actividades. La primera, Daily Routine. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enviar una presentación en la plataforma que les quede más cómoda, Canva, Genially, PowerPoint o en PDF, donde usted va a detallar qué actividades realiza, ¿cierto? Todos los días. Esta incluye pues lo que usted hace diariamente y también puede incluir lo que usted realiza dentro de su tiempo libre. Aquí tenemos algo de vocabulario donde usted se puede basar, ¿cierto? Y dentro de los lineamientos nos menciona que yo debo realizar mínimo 10 diapositivas, es decir, mínimo 10 oraciones de nuestra rutina diaria. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, vamos a enviar un documento donde las oraciones de nuestra rutina diaria deben ir acompañadas de imágenes alusivas a nuestra rutina y debemos realizar mínimo 10 oraciones. Dando paso al video presentación, vamos a escoger bien sea a un miembro de nuestra familia o a un amigo, donde vamos a presentarlo. ¿Qué vamos a mencionar de nuestro familiar o de nuestro amigo? Vamos a mencionar su información personal, como lo es su nombre, la edad, cuál es su ocupación, en dónde vive, cuál es su pasatiempo y vamos a mencionar actividades cotidianas que realiza su amigo o su familiar. Esta presentación o este video debe ir acompañado de una presentación, ¿cierto? Donde debe durar mínimo 1 minuto o 1 minuto y medio. Aquí en ambos casos, tanto en la rutina diaria como en el video, vamos a hacer uso del presente simple y del verbo to be, pues, para mencionar nuestra presentación de nuestro amigo o de nuestro familiar. Dentro de los lineamientos también nos menciona que ustedes deben aparecer en cámara, pero no es obligatorio. ¿Sí? Ustedes me pueden enviar la presentación y un audio, ¿cierto? Adjunto no necesariamente debe aparecer en cámara. Si ya ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero de mi parte no es obligatorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Sí, Emanuel. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mabel Sí, Torres, pero estoy en el Teams de mi niño, Emanuel Jerónimo Ayala. ok. Mi pregunta es, en el video se puede enviar, ya que dice la teacher que puede ser por Canva, ¿ese debe ser en PDF? ¿También se debe convertir en PDF? Mi pregunta. Mm, Pues en el video no, porque pues él debe reproducir el audio, ¿no? Entonces, Sí. pues, a menos de Ah, que ok. envíe el audio aparte. Pero la Ajá. idea es que ustedes lo suban, bien sea, no sé, a Drive, a OneDrive, a YouTube o Sí. Loom, Screencast, bueno, donde les quede más fácil. O incluso dentro de PowerPoint hay una opción de grabar en cada slide. Tiene una opción de grabar, entonces ahí también lo puede realizar. Y en Ah, Canva también, de hecho, también hay una opción donde usted dice crear video y sí. simplemente me comparte el enlace. Entonces, tanto Canva como PowerPoint me parecen dos opciones viables. Ok. Gracias por la aclaración, teacher. Vale, con gusto. Ok. ¿Cuál es tu pregunta, Carlos? Siendo sincero, muy buenas tardes, primero que todo. Siendo sincero, yo Sí, no comprendo muy bien lo del video. No sé si hay que grabar ok, a alguien, escribir lo que hace en no, inglés o no tengo no, idea, no usted, comprendo bien. listo. Digamos, vamos a pensar en un amigo o en un familiar, ¿sí? Ok, Digamos que yo voy a escoger aquí vamos a buscar a Carlos, que me salga acá. Entonces, aquí yo voy a mencionar los Vives, ¿cierto? Entonces yo voy a decir su presentación de Carlos. Entonces voy a mencionar cuál es el nombre, dónde vive él, la edad, cuál es su ocupación y lo que Carlos realiza. ¿Cuál es la idea del video? Que ustedes puedan utilizar el presente simple en tercera persona, ¿sí? Entonces yo no debo entrevistar a Carlos, no lo necesito para hacerle preguntas, sino que ya, usted, por ok. medio de una imagen, usted puede decir, eh, buenas tardes, él es mi primo, ¿cierto? O él es mi amigo, o él es mi papá, mi mamá, mi hijo. Su nombre es Carlos. Carlos tiene 56 años y él es cantante o él es estudiante. Carlos vive en Barranquilla y, y a él le gusta cantar en su tiempo libre, por ejemplo. Podría Esto, ser así. disculpe, permítame y le digo algo. Esto sería como una rutina diaria parecida, pero en tercera persona. Exactamente, Carlos, Ok, porque en la rutina diaria vamos a mencionar es la rutina de nosotros, ¿cierto? Y ahora ya sí lo en el entendí. video, y ya en el video lo que vamos a hacer uso es del verbo to be, que ya lo vimos en el foro, ¿cierto? Que hicimos también nuestra presentación personal. Entonces lo que vamos a hacer en el video es usar tanto el verbo to be como el presente simple, pero en tercera persona. Ok, muchas gracias. Listo. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna duda? Bueno, ahora, Profe, una entonces, pregunta, qué pena ahí la molesto. sí, dígame. Entonces, bueno, digamos lo que una es el examen, que es la evidencia uno, y lo del foro, que es la presentación de uno, que eso pues termina hoy, ¿cierto? Luego Ujú. sigue la evidencia 3, que dice que es la presentación de rutina diaria,
que entiendo yo que es Ujú. básicamente como repetir lo del foro, ¿sí? Y la última es el video en tercera persona. Pues no se repite lo del foro porque en el foro hicimos fue nuestra presentación. En cambio acá vamos a mencionar lo que yo hago, que ahorita pues ya cuando miremos lo de la temática pues te vas a dar cuenta que es muy diferente al foro como tal. Y Mm, sí, para esta semana sí tenemos la rutina diaria y de ahí ya terminamos con el video. pero en esa rutina diaria, ese sí es un archivo escrito, no es un video. No, es un archivo escrito, exactamente. Solamente el video es donde yo voy a presentar a mi amigo o a mi familiar. La rutina diaria son 10 diapositivas, 10 oraciones, donde usted va a mencionar lo que usted realiza habitualmente. ¿Listo? Bueno, una vez hayamos hecho ya nuestra rutina diaria, vamos acá donde dice actividad de aprendizaje, presentación, rutina diaria. Y aquí vamos a subir nuestro PDF. Le vamos a dar, ay, perdón, no estoy en modo, perdón. Le damos agregar entrega y aquí adjuntamos nuestro archivo PDF, ¿cierto? Aquí ya escogemos nuestro archivo y bueno, digamos que aquí tenemos esta, le damos en subir archivo y le damos en guardar cambios. También en el video, igualmente buscamos el enlace donde dice video presentación y aquí en agregar entrega, ya si de pronto es un video de YouTube o algún video en la nube, entonces simplemente lo podemos pegar aquí y acá en este que parece una cadenita lo enlazo. Le doy aquí en abrir nueva ventana y le damos crear enlace y ahí ya queda guardado. Le damos en guardar cambios y listo. Eso sería todo. Bueno, any questions? ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Súper, súper recomendado. Les recuerdo que deben tener las evidencias, las 4 evidencias en aprobado, ¿sí? El test, el foro, lo de la presentación de rutina diaria y el video. O sea, sobre todo el video. A veces, profe, pero es que solo me faltó el video. Súper importante porque todas las evidencias se está evaluando una habilidad. Y si usted no me envía el video, pues básicamente es como si no, o sea, no se puede. Además que son 4 actividades. De esas 4 actividades debe tenerlas en aprobado, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta porque ya he tenido casos con estudiantes anteriores porque, profe, es que me faltó una. Profe, es que aquí tengo el video. Por eso se dan las fechas en específico, porque esas fechas se recibe las actividades, de ahí yo ya empiezo a sacar formatos y ya el 29 de noviembre ustedes saben quién pasó y quién no. Carlos, Yo intenté abrir el foro social o algo así, y no me lo permitió. Lo he intentado muchas veces y no me lo permitió. De pronto eso es algo que me hace falta y no lo he logrado. No sé el por foro qué. social, el foro social no es calificable. El que es calificable es el de Let's Meet, Carlos. Ah, ok, bien, listo. Listo. Bueno, ahora ya adentrándonos un poco en lo que es the present simple. Do you know what is the use of the present simple? ¿Para qué utilizamos el presente simple? Para mencionar
todas aquellas acciones que nosotros realizamos de manera habitual. Vamos a observar el siguiente video. El presente simple es un tiempo verbal que habla de acciones habituales que no necesariamente están ocurriendo en este momento. Por ejemplo, I play tennis. Estamos diciendo que yo juego tenis. En este momento no lo estoy haciendo, pero regularmente lo hago. Esta es la estructura gramatical para que puedas entender fácilmente qué debes hacer cuando quieres escribir algo en presente simple. Si quieres escribir el presente simple en modo afirmativo, vas a usar el pronombre y el verbo, como por ejemplo, I play tennis. You cook dinner. We write letters. Si lo vamos a usar en tercera persona, tenemos que agregar una S, como por ejemplo, she cooks dinner. He plays tennis. Recuerda que tienes que prestar especial atención a aquellos pronombres que son tercera persona, es decir, he, she o it. Cada uno de ellos tiene una regla gramatical diferente cuando los vas a conjugar. Ya en nuestro canal tenemos un video donde muy fácilmente te explicamos los verbos en tercera persona. El presente simple en modo de pregunta sería ¿Do I play tennis? Does she cook dinner? Do we write letters? Y en modo negativo sería I don't play tennis. She doesn't cook dinner. We don't write letters. Recuerda, siempre vas a tener un pronombre y un verbo. Yo corro, yo leo, ella escribe, él vuela, nosotros estudiamos. Todos esos son ejemplos de presente simple. Recuerda que en la tercera persona hay ciertas reglas muy sencillas que debes aprenderte para poder conjugar correctamente. Así de fácil es el presente simple. Su nombre lo hace muy bien. Presente totalmente simple. ¿Te quedó claro? Ok, entonces, as see or watch in the video, the present simple is used to indicate or to mention all the events and situations that you do every day. Entonces recordemos que el presente simple son todas aquellas acciones que nosotros realizamos de manera habitual. What do we need for using the present simple? ¿Qué necesitamos para usar el presente simple? The first one is a subject. Necesitamos un sujeto, que es la persona quien realiza la acción. Necesitamos de un verbo, ¿cierto? Que es la acción que se realiza. Y también a complement. Entonces, siguiendo como esta pequeña estructura, vamos nosotros a evidenciar el uso del present simple. Para ello, bueno, vamos a utilizar algo de vocabulario del present simple, perdón, de la rutina diaria. Por ejemplo, con my hair, que es peinarse, o my homework, como hacer la tarea, o go to work, ¿cierto? Entonces, vamos a necesitar de un sujeto, de un verbo y un complemento. Entonces, súper importante, para I, para you, para we y para they, no debemos conjugar el verbo. Es decir, que si yo lo busco en mi diccionario
y lo encuentro, por ejemplo, ¿cómo digo el verbo despertarse? Teacher, Wake. wake up. Wake up. Ajá. Wake up. Y tenemos get up. ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? Teacher, uno es despertarse y otro levantarse. ¿No? Resulta que wake up es despertarse, ¿cierto? Pero yo me despierto y me quedo en la cama, puede ser mirando tele o revisando mi celular o simplemente me quedo ahí a ver cómo me despierto. Y get up ya es la acción de levantarse, ¿sí? Ya cuando usted ya decidió levantarse, salir de la cama, entonces ahí utilizamos get up. Entonces, yo, voy a ponerlo en español, yo me despierto a las 7 de la mañana todos los días. O puedo decir, yo siempre me despierto a las 7 de la mañana. Entonces, mire que tengo dos. Voy a decir, I wake up. ¿Cómo digo a las? De horas. Voy a usar la preposición at 7 a.m. every day, todos los días, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que a las de horas se menciona at y este me que nosotros utilizamos en español ya está dentro del wake up, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo traduzco esta otra oración? Ya le doy la palabra, Juan. ¿Cómo traduzco yo esta otra oración? Entonces, I, nuevamente, always wake up at 7 a.m. ¿Qué estamos utilizando aquí? Algo que se llama adverbios de frecuencia. Cuéntame, Juan. Teacher, qué pena. No sé si estás proyectando algo, pero no veo la pantalla. Ay, qué vergüenza con ustedes. Ay, sí, qué vergüenza con ustedes. Yo creo que se me quitó. Ahí ya Yo sí están decía, no mirando. entiendo, no veo, no entiendo nada. Muchas gracias, teacher. Ay, gracias, qué vergüenza con ustedes. Muy amable. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, para la construcción de nuestras oraciones necesitamos de un sujeto, de un verbo y de un complemento. Entonces, que para estos pronombres, para I, para you, para we y para they, no debemos conjugar el verbo. Si lo buscamos en el diccionario, por ejemplo, el verbo wake up o get up, lo encontramos así. Y asimismo lo colocamos en nuestras oraciones. Entonces, tengo esta primera oración. Yo me despierto a las 7 a.m. todos los días. I wake up at 7 a.m. every day. O yo siempre me despierto a las 7. I always wake up at 7 a.m. Aquí, en esta segunda oración, estamos haciendo uso de lo que son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia me indican con qué frecuencia yo realizo una acción. Entonces, hay varios, dependiendo con la intensidad que yo realice esa acción, asimismo, pues voy a encontrar mis adverbios de frecuencia. Entonces, por ejemplo, tengo always, que es siempre,
Si yo lo hago en 90%, voy a utilizar usually. Si es en un 80%, puede ser normally o generally. El 70% often o frequently. 5% sometimes. 30% occasionally. 10% seldom. 5% rarely. Y nunca. Never, 0% never. ¿En dónde va situado este adverbio de frecuencia? Mire que aquí va después de nuestro sujeto o antes de el verbo, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Listo. Entonces vamos, continuemos. Bueno, me van a mencionar de pronto algún verbo de rutina diaria que ustedes se sepan. Sleep. Sleep, muy bien. Sleep, que en este caso sería dormir. Entonces, vamos a decir que ellos, cuéntame, Juan. Teacher, take a shower. Y tenemos take a shower. Bueno, vamos a hacer dos oraciones. Take a shower. Bueno, entonces, ellos usualmente duermen después de cenar. Mira que podemos jugar aquí con lo que nosotros querramos colocar. Y colocamos, yo me baño, ¿cierto? Antes de desayunar. O puedo decir, yo me baño, si quiero ya mencionar la hora, a las 7:30, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría esta primera oración? ¿Qué me quiere hacer esta primera oración? Bueno, vamos, usualmente es usually en inglés. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración? Juan. They usually sleep after dinner. After dinner. Muy bien. Aquí tenemos, bueno, para hacer como un paréntesis, el verbo have dinner, que es cenar, ¿cierto? Después de cada preposición como after o before, si yo voy a utilizar un verbo como have, ese verbo debe ir con ing. They usually sleep after having dinner. Pero este ing no significa un ando o un endo, simplemente que una regla esencial dentro del inglés es que después de utilizar una preposición, el siguiente verbo debe ir con ing para que lo tengamos en cuenta. Una pregunta. ¿Sí? Dígame. La palabra en finalizando, para hablar de finalizar el periodo del día. En esta palabra estamos agregando el ing para cambiar de hora, de horario, pues, de fin a finalizar. No entendí tu aporte, Carlos. Discúlpame. ¿Cómo se escribe la palabra finalizar? O finalizando, más bien. ¿Cómo se escribe qué, perdón? Finalizando. Para expresar para expresar la oración de finalizar una acción, finalizar un día, finalizar una comida. Ok. Bueno, eso depende mucho del contexto porque digamos que no hay un
verbo para todo, ¿sí? Digamos que el verbo en general que tú podrías utilizar es finish. Entonces, por ejemplo, finalizar un trabajo. Entonces, finish my work, finalizar mi trabajo. Pero, por ejemplo, si yo voy a decir que termino un trabajo de jornada del trabajo y me voy del trabajo porque ya finalicé, entonces ahí sería leave my work, ¿sí? Pero, digamos, en general podrías utilizar este verbo como finish y agregarle un complemento como tal. Por ejemplo, yo finalizo mi trabajo laboral, ¿cierto? A las 6 de la tarde, a las 6. Entonces, aquí I finish my work at 6 p.m. Pero, por ejemplo, si es de finalizar, por ejemplo, es a las 3:30, aquí debemos utilizar un verbo totalmente diferente, que en este caso sería end. Entonces, this class De esto sí a esto me refería con este end. ends at las 3:30, ¿sí? Si ya Pero es de sí, finalizar como un trabajo disculpe. o finalizar el día, en ese caso utilizo el verbo finish, ¿cierto? Pero cuando son para actividades específicas, como por ejemplo en esta clase, que es muy específica, entonces voy a utilizar el verbo end. Y si Pero le agrego digamos que el los dos son muy ing, viables. por eso, y si le En agrego lo- el in al final del end, Claro, eso ya depende del contexto. sería otra Digamos que expresión. Ok. dígame. No, ya lo entendí, tranquilo. Sigue. Por ejemplo, aquí, en este caso, si yo le agrego ing, A eso me refería, aquí, ok. aquí es el presente continuo, pero el presente continuo debe ir acompañado del verbo to be. Por eso acá, digamos, yo hice una especificación que es cuando está al lado de una preposición, pero mire que al hacer la transcripción en español, el verbo no cambia, él sigue siendo infinitivo después de cenar. Este ing Pues, simplemente es porque la regla así lo exige. ¿Cómo hago yo para diferenciar estos dos? Cuando tiene el verbo to be, entonces ahí es el presente continuo. El presente continuo. Entonces nos dice que debe haber un sujeto. Por favor, me apagas el micrófono. Un sujeto, un verbo to be y el verbo principal debe ir acompañado con ing, que ese ing significa ando o endo. O también cuando es una acción que se va a realizar en un futuro pronto, este presente continuo también puede ser utilizado como un futuro inmediato. Entonces, esta clase estará finalizando a las 3:30. ¿Por qué? Porque es algo que va a suceder dentro de poco y que es algo verídico. Cuando vamos a utilizar el futuro continuo, pero es una acción que nosotros sabemos que 100% va a pasar, entonces utilizamos ahí el presente continuo. Entonces, no nos vayamos a confundir. Listo.
Ahora, continuando con la explicación. Bueno, aquí tenemos take a shower. ¿Cómo nos quedaría esta oración de take a shower? Entonces, I take a shower before having breakfast. Entonces aquí vuelve y juega. Tenemos la preposición before. Me exige que el siguiente verbo tenga ing. ¿Listo? ¿Cuál sería una oración más sencilla? I take a shower at 7:30. ¿Listo? Entonces recordemos, necesitamos de un sujeto, el verbo y un complemento. A la hora de decir a las de tiempo, voy a utilizar la preposición at, ¿ok? Y les recuerdo que aquí no debemos utilizar, no debemos tener en cuenta ninguna regla ni nada para el verbo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Prosiga, profesora. ¿No? Ok, listo. Ahora vamos con las terceras personas. Bueno, a ver, me dan un segundo, please. De iniciar, ¿cierto? Con lo que, con el uso de las terceras personas, vamos a mirar como unos verbitos que nos ayudan, no solamente la rutina diaria, son el de bañarse, cepillarse, dormir, sino que también podemos incluir lo que nosotros hacemos dentro de nuestro tiempo libre, ¿cierto? Entonces, no solamente podemos utilizar el verbo like, sino que también podemos utilizar enjoy, podemos utilizar interesting, or I think is wonderful, is brilliant, o pues si algo no nos gusta, ya podemos también utilizar otros verbos como hate o don't like, o I think is boring, pienso que es aburrido. Entonces, antes de poner en práctica como este vocabulario que nos sirve bastante, vamos a ver cuántos de estos verbos ustedes conocen. ¿Ok? Bueno, ¿están mirando la pantalla? Yes. Ok, listo. Entonces, bueno, antes de iniciar, perdón. Como no estoy mirando el chat, porque no puedo tener como las dos pantallas compartidas, entonces podemos prender nuestro micrófono y me van mencionando la palabra que conozcan. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la primera acción, la primera palabrita, el primer verbo. ¿Qué está haciendo él? Wake up, spending time with the family, play or do sports, travel, ride a bike, read, go out with friends, go to movies, dance, go shopping. ¿Qué creen que está haciendo el muchacho? Teacher, dance. 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 Very good. Excellent. Bueno, tenemos un siguiente. What is he doing? What does he read? Excellent. Very good. Okay, wake up late, go shopping,
Travel. Wake up Sorry. late. ¿Cuál sería aquí? Wake up late. Se levantó tarde. Wake Despertó up tarde. late, levantarse tarde. Very Wake up good. late. Okay. ¿Cómo podemos asociar esta imagen? Viajar. Play do sport. Travel. Travel, very good. Viajar. Aquí tenemos, mire, la maleta, un pasaporte. Okay. ¿Qué será que está haciendo esta familia? ¿Qué será que hace? Spending time Go with the shopping. family o go shopping. Spend time with the family. La primera, Spend spend time with the family. No, no, no. Compran. Go shopping. Shopping. Listo. En esta, ¿cuál sería? Ride bikes, go out with friends, go to Go out movies, with friends. go out with friends, salir con los amigos. Muy bien. Okay, this one. The movie. The movie. Go to the movie. The movie. Muy bien. Sí, ir Go al cine. to the movies. Okay, this one. Ride bikes. Ride bike. Very good. Spend time with the family. Esa sí es la- Spend time with the family. Very good. Play the sport. Play do Play do sport. sport. Play or do sports. Con cualquiera de los dos lo podemos utilizar. Y nos quedó la última que es go Shopping. Go shopping. Very good. Excellent. Listo. Luego de este pequeño break, bueno, que miramos a ver algunos verbitos que sabíamos. Ahora vamos con el uso de la tercera persona. With the third person. Ok. Now, en la tercera persona, primero debemos identificar los sujetos. Entonces, ¿quiénes son las terceras personas? Es ella, es él y también es eso. Para estas personitas que están aquí presentes, sí vamos a conjugar los verbos, ¿sí? Entonces, hay 4 excepciones. Vamos a iniciar con los verbos que terminan en S, WS, SH, CH, X, U, O. Cuando el verbo termine en cual de esas terminaciones, entonces yo le voy a agregar una E y una S. Por ejemplo, será lavarse la cara, por ejemplo, o cepillarse, o arreglar el carro, o hacer las tareas. ¿Cómo digo cualquiera de esos en inglés? ¿Cómo diríamos este primero? Wash your face, ¿cierto? Lavarse la cara. Cepillarse. ¿Cómo es cepillarse? Esa sí yo creo que sí no la sabemos. Brush your teeth. Yeah, that's correct. Brush your teeth. Excellent. Arreglar el carro. ¿Cómo será arreglar?
Fix the car. Fix the car, excellent. Y hacer las tareas. Do homework. Entonces, observemos que en todas estas rutinas tienen la terminación que nos están pidiendo, SH. Aquí también tenemos una SH. Fix, que es arreglar. Y el verbo do, que termina en O. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos. Entonces, que Sofía se lava la cara antes de ir a dormir. Entonces, ¿cómo digo yo esta oración? Bueno, aquí incluyamos un adverbio de frecuencia. Sofía, algunas veces, no siempre, se lava la cara antes de dormir. Entonces, Sofía wash her face before going to sleep. Observemos. Tenemos aquí el verbo wash, ¿cierto? Y quiero que tengan en cuenta también que aquí cambiamos el her porque es el su de ella, ¿sí? Es el su de ella. Entonces, no voy a utilizar your face porque no es el su de usted, sino el su de ella. Ahora, ¿qué debemos identificar primero? Sofía, ¿esta oración está en tercera persona? Sí, porque Sofía yo la puedo reemplazar por ella, ¿sí? ¿Cumple con la primera regla? Sí, porque mire, aquí dice que si el verbo termina en SH y este verbo está terminando en SH. Entonces, ¿qué hago? Aquí a este verbo yo le voy a agregar la E y la S, ¿sí? Entonces, Sofía washes her face before going to bed. ¿Listo? Vamos a ver. Digamos, hacer la tarea. Entonces voy a decir que Juan hace la tarea sobre el video de inglés. Juan hace la tarea sobre el video de inglés. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Entonces, Juan do the homework about English video. ¿Cierto? Mire que aquí Juan hace la tarea sobre el video de inglés. ¿Qué identificamos? Juan es tercera persona. Claro que sí. Juan es tercera persona porque lo puedo reemplazar por él. Do. ¿Este verbo do cumple con la primera regla? Exactamente, sí, porque mire que aquí dice que el verbo termina con José, con este verbo. O alguien que me responda, ¿qué hacemos con ese verbo do? Le ponemos la I y la S, queda das. Yeah, that's correct. Entonces, aquí le agregamos la E y la S. Juan does the homework about the English video. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿No tienen preguntas ni dudas? Ok, perfecto. Listo. Ahora vamos con nuestra segunda reglita. La segunda regla nos dice que si el verbo termina en Y, pero debe estar antecedido
de una consonante. Si es así, entonces le elimino la Y y le agrego IS. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el verbo fly, ¿cierto? Que es volar. O tenemos el verbo cry, que es llorar. ¿Listo? Entonces, observa. Mire que aquí la Y está antecedida de una consonante que es la L, o como el verbo cry, que está antecedido de la Y por una R. Entonces, digamos que las mariposas vuelan sobre las flores. ¿Cómo digo las mariposas? La mariposa, perdón, porque es una sola. La mariposa vuela sobre las flores. Entonces, the butterfly fly over the flowers, ¿cierto? Las mariposas vuelan sobre las flores. ¿Quién me dice qué debemos hacer primero? Pues Revisar. agregarle la expresión antecedida, agregarle Claro. a la palabra fly el IE. Claro, pero antes de eso, debo revisar si este sujeto es tercera persona. Entonces Ok. les pregunto, ¿este sujeto es primera persona? No, Sí. es tercera persona. Va con it. That's correct. Esta es tercera persona y lo puedo reemplazar por it, que me indica que es tercera persona. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora sí viene la segunda parte que nos menciona Carlos. Excelente, excelente Carlos. Entonces nos dice que eliminamos esa y se la cambiamos por ¿cuál, Carlos? Por IES. IES, flies. Entonces, the butterfly flies over the flower. Excellent. Muy bien. Y tenemos nuestra tercera reglita que nos dice que si el verbo no cumple con la primera o la tercera regla, entonces la primera o la segunda regla, simplemente yo le agrego una S al verbo, como por ejemplo el verbo play. ¿Por qué este verbo play no entra en la segunda regla? Porque está antecedida de una vocal. Una vocal. Exacto. Y yo jamás puedo decir playes, porque no me pueden quedar tres vocales juntas. Entonces, por ese motivo, la forma correcta de conjugación es plays, agregándole una S al verbo. Y bueno, esta no es una regla, es más bien una excepción a la regla. Resulta que tenemos el verbo have, que es tener, pero para las terceras personas yo voy a utilizar has, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, tiene 2 hijos. Entonces, my sister has 2 sons, 2 hijos. Pero si yo digo, yo tengo un hijo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí sí utilizo el have. I have
one son. ¿Sí? Solamente en las terceras personas voy a utilizar has, pero ya en I, con you, con were o con they, yo voy a utilizar el verbo have normal. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Ok, thank you. Listo. Bueno, ahora vamos a realizar, bueno, ¿qué pasa con la parte negativa? ¿Qué pasa con the negative form? Bueno, aquí para I, para you, para we y para they, yo voy a utilizar el do not o la contracción don't, ¿sí? Pero para las terceras personas, es decir, para she, para he y para it, yo voy a utilizar el does not o el doesn't, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, bueno, aquí hagamos estas dos que la tenemos aquí. Mi hermana no tiene 2 hijos. Entonces, my sister doesn't have 2 sons. ¿Qué pasó aquí? Cuando nosotros utilizamos el auxiliar doesn't, ¿cierto? En la forma negativa, ya no va conjugado, ¿sí? Mire que el verbo ya no está conjugado. Hagamos otra oración aquí para que interioricemos más. ¿Quién me quiere hacer la negación para esta oración? The butterfly flies over the flowers. ¿Cómo nos quedaría esa oración? Teacher, the butterfly doesn't fly over the flowers. It doesn't fly over the flowers. Bueno, el it lo podemos reemplazar porque pues está haciendo referencia a la mariposa, ¿no? Aquí observemos que cambiamos totalmente el verbo como está sin conjugar porque ya tenemos aquí el necesitamos tenerlo conjugado. En este caso, I have one son, entonces sería I don't have a son. ¿Qué hacemos? Simplemente en medio del sujeto y del verbo le ponemos el auxiliar don't y nos queda nuestra oración. Por ejemplo, si yo digo que yo no me baño a las 7:30, ¿cómo quedaría esa oración en negación? I don't take a shower at 7:30. Yeah, that's correct. I don't take a shower at 7:30. ¿Listo? Entonces observemos que le agregamos el don't o el do not, cualquiera de las dos, y pues sigue normal. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? Cuéntame, Marino. Profe, y ahí no se podía, digamos, en la del hijo simplemente decir I am have not,
simplemente negar el have y ya, en vez de usar el don't. O sea, No, como, o el don't siempre es una opción, no. como ya he visto unas Son dos. negaciones donde agregan es el have, haven't y Sí, ya voy para allá. Resulta, Marino, que nosotros podemos negar el have o el has, pero en el presente perfecto. Y este es el presente simple. Entonces, por ejemplo, I have been in Paris. Yo estuve en París. Estuve en París. Entonces, observemos que después del have tenemos el been, que ese es el pasado participio del verbo to be. Entonces, el verbo to be tiene 3 conjugaciones. Am, are o is para el presente, was o were para el pasado y been, que es el presente. Entonces, dependiendo del tiempo, pues yo voy a utilizar bien sea am, are, is, was o were o el been. En este caso, como es presente perfecto, sí puedo hacer la negación. I haven't been in Paris. Solo en este caso puedo negar el haven't. O hay otra opción con el presente simple, pero este es inglés británico. Entonces, I have got 2 children, ¿cierto? I have got, pero este have got debe utilizarlos para todos, ¿sí? O en tercera persona, she has got 2 children, ¿sí? En este caso, sí podría negar también el haven't. I haven't got 2 children, o she hasn't got 2 children, ¿sí? Pero si tú, digamos, aprendes como la estructura del inglés británico, debes direccionarte hacia allá con varias estructuras que a veces cambian un poco con el inglés americano. En mi caso, yo estoy enseñando es inglés enseñando en este momento, que es un poco más universal a veces que el inglés británico. ¿Listo? Entonces, ahí no sé si te aclaro tu duda. Marino. pues, profe, y no que, pues uno está aprendiendo inglés, que uno entonces no sabe cuándo está hablando británico o cuándo está hablando americano, uno pues simplemente entiende que deben, pues según el texto, pues uno, que uno puede negar el haven't o puede agregar el don't, pero pues no, o sea, hay uno que está aprendiendo pues como inglés de cero, no sabe cuándo está entonces uno hablando británico. Claro, entonces es como tener esa claridad. O sea, este que estamos mirando acá, pues a veces no es muy común, ¿sí? O sea, yo creo que más vas a encontrar, digamos, como la estructura que estamos mirando anteriormente. No quiere decir que no exista, claro que sí. Sino que tener en cuenta, digamos, como a partir de ahora, como es, si de pronto lo ves así, entonces simplemente la buscas y ya pues en Google pues te da la respuesta en qué tiempo está. ¿Vale? Ahora, para las preguntas, ¿cómo hago yo una pregunta? Voy a utilizar el do para I, para you, para we y para they. Y voy a utilizar el das
para las terceras personas, es decir, para she, para he y para it. Entonces, por ejemplo, do you like waking up early? ¿A ustedes les gusta levantarse temprano? Entonces uno responde ahí, not I do, ¿o qué? Sí, ustedes pueden responder sí o no. Entonces, yes, I do. Todo esto significa sí. O no, I don't. Todo esto significa no. Cuando utilizamos las WH, que es when, why, how, ¿cierto? Ahí podemos dar un poco más de agregarle más información, también podemos hacerlo. Bueno, vamos a hacer una práctica de todo lo que hemos visto hasta el momento. Aquí. Listo. Entonces, aquí tenemos una lectura ya recopilando todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? The daily routine of a sport woman. ¿Quién me quiere ayudar a leer este primer párrafo? Ok, Marino, please go ahead. Dice Janet, lo leo en inglés, ¿sí? Traducir. Janet es una atleta y ella como que se levanta a las 4:30 todas las semanas por la mañana. En inglés, por Ella, favor. En inglés, perdón. Marino. Janet is an athlete and she wake up at 4:13 a.m. A very weekday morning. She spent the first 13 minutes reading and then 25 minutes meditating. At 5:25 o'clock a.m. Janet checked her email for online 13 minutes and then goes for her first run the day. She run for, se siente uno como en primaria leyendo así. She run for an hour and a half along the lake near her house. After running, Janet has a shower and then prepares breakfast, which is usually cereal and fruits. However, she occasionally has a less healthy breakfast. Ok, muy bien, Marino. Como tú Qué pena, realmente sí uno se siente como éramos, niño en primaria leyendo eso inici- todo mal. no, no está mal, no todo, tampoco así. No. Bueno, ¿quién me ayuda a leer el segundo párrafo?
este que está aquí. Bueno, aprovechemos el espacio para practicar. Cristian Moreno. Y quien quiera participar en el tercero y en el cuarto. Bueno, Cristian, go ahead, please. She usually finds breakfast at around 8. If it is a weekday, she at T and goes to. Hola, me quedé sin audio y sin señal. Hola. Hola, sí, ya se Sí lo escucha estamos nuevamente. escuchando. Bueno. She Profe, ya no lo escucho. Sí, tampoco dejé de escucharlo. Bueno, Marín, Cristian, creo que tienes problemas con Hola, se tu... me bloquea la pantalla, no me deja. Ok, listo, Cristian, de pronto revisa nuevamente tu conexión porque te escuchamos como la mitad. ¿Vale? Bueno, entonces Vale, yo voy a ok. volver a leer Tengo nuevamente. problemas de conexión, no podría continuar. Listo, voy a leer ese segundo párrafo y luego continuamos con, no sé, había visto que alguien había alzado la mano, no sé si era Zuli, pero ahorita para la tercera, por favor. Entonces, she usually finishes breakfast at around 8 a.m. If it is weekday, she always leaves the house at 8:30. 8:20 and goes to training. Her training starts at 9 a.m. and she needs 30 minutes to drive to the gym. She trains for 3 hours with her team and then goes home for lunch. She always eats a very big and healthy lunch. As soon as she finishes lunch, she has a nap for an hour. Ok, bueno, ¿quién me ayuda a leer el tercer párrafo? Ok, Juan José, please. After her nap, she likes to go for a walk around the lake and look at nature. She sometimes reads or meditates at the lake in the afternoon, in the evening, during the week. She meets up with friends. Most of her friends are athletes too, so they have a lot to talk about. Ok, Juan José, thank you. Zuli, please, the last one. She typically goes to bed at 9 p.m. because she prefers to be awake in the morning than at night. She sometimes falls asleep listening to music, but she never watches the
television or read anything on her table. She always makes sure her alarm is set and is almost always asleep by 9:45 p.m. Okay, thank you, Suli. Okay, I'm going to read it all. You are going to pay attention because you are going to answer the next 6 questions. So, the daily routines of a sport woman. ¿De quién estamos hablando? ¿De una mujer que qué? Es ¿Qué deportista. hace ejercicio? Que practica deporte. O practica deporte. Janet is an athlete and she wakes up at 4:30. Every weekend morning, she spends the first 30 minutes reading and then 15 minutes meditating. At 5:15 a.m., Janet checks her email for only 30 minutes and then goes for her first run of the day. She runs for an hour and a half along the lake near her house. After running, Janet has a shower and then prepares breakfast, which is usually cereal and fruit. However, she occasionally has a less healthy breakfast. She finishes breakfast at around 8 a.m. If it is a weekday, she always leaves the house at 20 and goes to training. Her training starts at 3 hours with her team and then goes home for lunch. She always eats a very big and healthy lunch. As soon as she finishes lunch, she has a nap for an hour. After her nap, she likes to go for a walk around the lake and look at nature. She sometimes reads late in the afternoon. In the evening, during the week, she meets up with friends. Most of her friends are athletes too, so they have a lot of talk to about. She typically goes to bed at 9 p.m. because she prefers to be awake in the morning than at night. She sometimes falls asleep listening to music, but she never reads anything on her tablet. She always makes sure her alarm is set and is almost always asleep by 9:45 p.m. Ok. Bueno, ¿qué me quiere decir de qué trataba en general la lectura? Si lo quieren hacer en español, está bien. O si Pues quieren hacerlo prácticamente en de la inglés, rutina. también está bien. Ok, Marino, nos estabas diciendo. Era la rutina diaria de una mujer deportista. La hora en Yeah, la que se that's levantaba, correct. la hora en la que revisaba correos, qué era lo que desayunaba, qué horas trotaba, cuánto trotaba, algo así, la rutina diaria. Yeah, that's correct. Muy bien. ¿Y cuál es la profesión de ella? Es atleta. Es atleta. Muy bien. Bueno, what time does she finish checking her emails? ¿A qué hora ella finaliza de revisar su email? Les pongo un momentico la lectura.
5:45. 5:45. Ok, vamos con la siguiente pregunta. How long does she run for in the morning? ¿Cuánto tiempo ella corre en la mañana? $30 minutos es lo que dice ahí que corre en la mañana. Dice, she runs for an hour and a half. Aquí. ¿Qué será an hour and a half? ¿Qué es an Hora y hour? media. An hour. Una hora. Hora y media. Y la hora y media. ¿Y en minutos cuánto es hora y media? 90 minutos. 90. Yeah, 19 minutes. Okay. Janet has a healthy breakfast. Always, occasionally, or usually. No, siempre come lo mismo. Always. Entonces la pregunta nos dice, Janet always, occasionally, or usually has a healthy breakfast. Occasionally. Occasionally. Yeah, occasionally. Okay. How often does she meditate? ¿Con qué frecuencia ella medita? Once or twice a day. Once significa uno y twice significa dos veces. Once, una vez, y twice, dos veces. Rarely es como casi nunca. Hace todos los días después de levantarse. Después de levantarse, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Teacher, para mí sería la primera, porque más abajo dice que ella a veces lee o medita también en la tarde. Yeah, that's correct. Aquí, in the evening, que dice en la noche. Perdón, sí. Acá ya nos menciona. Entonces, ¿cuál sería la opción? Once or twice a day. Very good. Vamos con la siguiente. What does Janet do to help her get to sleep? ¿Qué hace Janet para ayudarse a dormir? Listen to music, read on her tablet, or watch TV. Listen to music. Listen to music. And the last one. What is the last thing she does before going to sleep? She reads, she sets her alarm, or she checks the time. She set her alarm. Yeah, that's correct. Bueno, vamos a checar our answers. Ok. Bueno, aquí esta sí estaba en el texto. She occasionally has a less healthy breakfast.
Y la pregunta nos dice, ella tiene. ¿Cuál fue aquí el error? Dice, Janet se baña, prepara su desayuno, lo cual usualmente es cereal y fruta. Sin embargo, ella ocasionalmente tiene un desayuno menos healthy, menos nutritivo, ¿cierto? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a realizar esta última actividad que espero que por lo menos cada uno de los que estamos conectados me responda una preguntita. ¿Listo? Bueno. Primero, do you watch films at home or in the cinema? Ustedes miran televisión en la casa, las películas. Ustedes miran películas en la casa o en el cine. What kind of films do you like? ¿Qué tipo de películas les gusta? Entonces ahí vamos a utilizar el presente simple. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I like watch films at home and I like horror films. Podríamos hacer eso. Bueno, ¿quién quiere responder esta primera pregunta? O puede responder simplemente la primera pregunta o la segunda. Podemos utilizar I like o I enjoy. Marino. Diría, I like watch films, fictions in the house. Okay, excellent. I like watching fictions. Ok, bueno, vamos a mezclar. Listo, vamos con la siguiente. What do you usually have for breakfast? ¿Qué desayunan ustedes usualmente? What do you usually have for breakfast? ¿Quién me quiere decir qué desayuna usualmente? Ok, Juan José. I usually eat bread and eggs. Okay. And coffee or chocolate? Coffee and milk. Okay. Thank you, Juan José. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ok. ¿Por qué no se elimina? Ok. Está ya. How often do you listen to music? Or what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música les gusta? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música les gusta? Recuerden, podemos utilizar I like o I prefer o I love. Emanuel. I like music, no sé cómo se pronuncia, cristiana. Christian music. Christian music. Okay, perfect. Very good. Thank you. Okay, next. How often do you eat out? Or do you prefer, más bien hagamos la segunda. Do you prefer cooking or going out to a restaurant? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Comer en casa o salir a un restaurante? Vamos a utilizar el verbo prefer. Bueno, aprovechemos, se me olvidó el nombre de quien está conectado en Emanuel, pero aprovechemos que tiene la mano alzada y me vas a decir, ¿qué prefieres? ¿Comer en casa o
salir a comer a algún restaurante y luego Carlos. Ok, Carlos, please. Ok, Emanuel, sorry. Y luego Carlos. Preferring ongoing house. I prefer cooking at home. Cooking ¿Listo? at Vamos a repetir. I prefer I prefer cooking cooking at home. at home. Prefiero comer en casa. Pero en casa. Muy bien. Ahora sí, Carlos. Thank you. Carlos. Tenía el micrófono apagado, disculpe. I ate out and pizza. I prefer going out to eat pizza. Very good. Excellent. Excelente, Carlos. Very good. Bueno, vamos con una Sí, yo siguiente. yo preferí utilizar la oración de arriba que no la habían utilizado. Preferí comer Okay. fuera. Sí. Okay. That's excellent. Muy bien. Do you have a best friend? ¿Ustedes tienen un mejor amigo? ¿O mejor amiga? Si es sí, puedes decir yes, I do. O si es no, I don't. Una respuesta cerrada que puede dar para sí o para no. O un I don't know. You don't know. Okay. Okay. That's good. A ver, miremos. Ok, esta pregunta es interesante. How many people do you live with? ¿Con cuántas personas viven ustedes? How many people do you live with? ¿Con cuántas personas viven ustedes? Entonces, yo vivo con. Para decir yo vivo con, I live with. I live with. Tal cual como está el verbo ahí. Live with. Ese es el verbo vivir con. Entonces, empiezo yo. I live alone. Yo vivo sola. A ver. ¿Con cuántas personas vive usted, Marino? I live with one person. Ok, very good. Juan José. I live with 4 persons. People. No es persons, sino people. Ok, muy bien. Emanuel. I live people 3. I live with, primero el número y luego people. I live with people 3. 3 people. I live with 3 people. Excellent. Muy bien. Okay. Juan. I live with 3 people. Okay, excellent, Juan. Very good. Carlos. I live alone. You live alone. Muy Alone. bien, listo. Alone, sí, muy bien. Vamos con nuestra última pregunta. Do you have any brothers or any sisters? ¿Tienen hermanos o hermanas? Ok, Juan. No sé si te quedó alzada la mano, pero aprovechemos que la tienes alzada, Juan. Ok, Emanuel. I had brothers 2.
Ok, primero el número y luego brothers. ¿Listo? Okay. I had 2 brothers. That's correct. I have two I had 2 brothers. brothers. Excellent. Cristian Moreno. Do you have any brothers or any sisters? Ok, Zully León. I have one brother. Ok, Zully, no te escuché. I have one brother. Ok, you have one brother. Ok, bueno. Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda, si tengan alguna pregunta con respecto a este tema, Marino. Profe, uno, pues literal, uno lee eso en inglés, lo traduce al español, piensa la respuesta en español, luego uno lo traduce y lo dice. Entonces se hace como más difícil uno querer tener una conversación si hace esa metodología, digamos como qué metodología se debe tener en cuenta para uno como hacer como ese proceso de que lo traduzco a español, lo pienso en español la respuesta y luego ¿sí me hago entender? Eh, sí, totalmente. Marino, la idea es que, por ejemplo, cuando tú leas, no traduzcas, sino que trata de entender de qué trata. O sea, no de traducir palabra por palabra, sino que entender en inglés de qué trata la lectura. Y cuando vayas a realizar, por ejemplo, alguna oración, piénsala en inglés. O sea, suena raro, pero no piense en español, piense en inglés. ¿Cómo lo digo en inglés? Si lo estás leyendo, piensa en inglés, o sea, cómo lo entiendes tú en inglés, más no de traducir palabra por palabra u oración por oración, porque en algún momento el cerebro no te va a dar para que traduzcas de manera simultánea en inglés y en español, precisamente por lo mismo. Entonces, el ejercicio que tú debes realizar, y bueno, para los que quieran tomar el consejo, es que lean mucho, lean, escuchen temas de su interés, pero piensen en inglés, o sea, no lo traduzcan como lo entiendo yo, pero en inglés. Y si usted va a realizar una oración, hágala, pero en inglés, de una vez, no en español. Se escuchó muy fácil.